Programa especial de Banca 17 desde el predio de la Sociedad Rural de Bolívar, en el marco de la Expo Angus de otoño. Está con nosotros una figura de primera línea del ámbito político nacional, el doctor Roberto Labaña. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Doctor Roberto Labaña, usted fue, creo yo, el último ministro de Economía con perfil propio en Argentina. Teniendo la suerte de tenerlo aquí conmigo, creo que la primera pregunta obligada es pedirle que usted nos haga un diagnóstico, una radiografía del cuadro de situación general de la economía argentina. Mire, la radiografía, sin complicar demasiado las cosas, le diría, es la de una lenta decadencia. A partir del año 2007 la política económica, social, pero incluso la política institucional empezó a cambiar y hoy, un poco más de 5 años después, está claro que los resultados de esos cambios han sido negativos. En materia económica la inflación sigue muy alta, la inversión al revés muy baja. Cuando la inversión es baja no es un problema de los empresarios nada más, es un problema de toda la sociedad. Hoy el sector privado de la economía no está creando empleo. Hoy hay entre 900.000 y 1 millón de jóvenes entre 15 y 25 años que son los que se les llaman los ni estudian ni trabajan, justamente porque no hay suficiente creación de empleo. Como es obvio, hay un cepo cambiario que dificulta todas las actividades productivas, de manera tal que decididamente hay un proceso de declinación. La tasa de crecimiento del año pasado fue 0, lo cual significa que en términos por habitante o per cápita, como se dice, fue negativa. Y por ahora al menos no hay perspectivas de cambio, no se ve, no se insinúa para nada, ni siquiera el reconocimiento de que la situación es así. El gobierno parece creer que todo está bien. Acá en Argentina no hay inflación, Con la intención de hacer el esfuerzo democrático de comprender las razones del otro, me animo a preguntarle por los movimientos que ha tenido el dólar, sobre todo el dólar blue, en los últimos, 40 días de la Argentina. ¿Estos movimientos obedecen a malas políticas, a malas tomas de decisiones exclusivamente, o también hay un movimiento especulativo en la Argentina, tal como dice nuestra propia presidenta? Mire, siempre que hay situaciones de incertidumbre y de confusión, que es lo que hoy ocurre en la vida argentina, siempre hay algún margen para la especulación. Ahora, lo que está ocurriendo con el dólar no es nada más que el equivalente a la fiebre, no es la enfermedad, es la manifestación de una serie de desequilibrios profundos que hay hoy en la economía argentina. Hoy hay déficit en las cuentas presupuestarias, hoy hay déficit en las cuentas con el exterior, la caja en dólares si ustedes quieren. Como les decía antes, hay baja inversión, alta inflación. Hoy los datos objetivos de la economía son negativos. Como el gobierno responde con una negativa a esa realidad, piense que en marzo, el 1 de marzo, cuando la presidenta inaugura las sesiones del Congreso, utilizó, según los que lo han estimado, 28.000 palabras, casi 4 horas de discurso. La palabra inflación no estuvo nunca. Entonces, eso y una serie de medidas de política muy aleatorias, un día en un sentido, otro día en el otro, la falta de un equipo técnicamente sólido, todo eso genera incertidumbre
Y en esa incertidumbre siempre hay algún aprovechado que especula algo, pero la verdad que echarle la culpa al especulador sería minimizar las cosas. El problema de fondo, el problema central es la actitud del gobierno con políticas que ya no es una cuestión de discutir si a uno le gusta o no le gustan. Los resultados son los buenos, los resultados están a la vista. Usted tiene al menos 4 puntos en los que centra su discurso de cara a octubre, cuando está definido ya, usted va a ser candidato a senador. No, para nada, no está definido. No está definido para nada, y casi probablemente más no que sí. Pero, ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto es una novedad. Todos tenían bastante claro que usted iba a jugar ese partido, ¿no? Que iba a intentar ser senador por la capital federal, en la capital federal. No necesariamente. No necesariamente. Ni sí ni no, le digo, a esta altura Bueno, todavía, pero no den por sentado lo que probablemente no sea. Pero de cualquier manera, doctor, usted ha definido al menos 4 puntos estratégicos, y uno de ellos se basa en la derogación de estas 6 leyes últimas que se han aprobado. A algunas le falta algún retoque, que de alguna manera hay consenso en entenderlas como de algún modo atentatorias contra la República. La pregunta que me atrevo a decirle o a formularle es: ¿cuál considera usted que es el reaseguro de la República en la Argentina, si es que todavía podemos aspirar a tener ese reaseguro? Primero que nada, justamente para diferenciar el tema de la candidatura del tema de las propuestas. Mi interés está en las propuestas. Esto puede o no combinarse después con algún tipo de, ya le voy a preguntar, de candidatura. Mire, la garantía es la reacción de la sociedad. La sociedad en septiembre del año pasado, en noviembre y ahora en abril de este año ha salido a la calle, no solamente en Buenos Aires. En Buenos Aires se nota más, es siempre la vidriera, pero en muchos pueblos, ciudades del interior ha habido manifestaciones importantes, y esa es la garantía. No es el cuerpo político, una oposición que personalmente creo que ha sido muy ineficaz, sino la reacción de la sociedad, que después hay que tratar de canalizar con algunas propuestas concretas. Usted decía precisamente que yo había estado difundiendo en los últimos meses algunas propuestas, puesto muy sintéticamente. Una es mantenimiento de la Constitución Nacional, es decir, no reforma y ninguna posibilidad de reelección. La segunda es transparentar el sistema electoral. Hoy los niveles de fraude en Argentina son extremadamente importantes, particularmente en el Gran Buenos Aires. 3, y esta es más reciente porque tiene que ver con las propuestas del gobierno, la anulación de este conjunto de 6 leyes que intentan de alguna manera domesticar a la justicia, con la aclaración de que no es que no hagan falta algún tipo de reformas, siempre hay reformas en todos lados, pero las reformas que tocan cuestiones muy de fondo, que tocan cuestiones institucionales, que tocan valores, que incluso afectan aspectos culturales, se discuten de otra manera, no se discuten entre gallos y medianoche, incluso con un fraude en el Congreso en una de las votaciones. Se discute con tranquilidad, se trata de lograr los mayores consensos posibles. Y la cuarta, que es de carácter socioeconómico, es un gran programa de empleo joven por la vía de una reducción de impuestos a las ganancias para las pymes, tanto rurales como urbanas, reducción de impuestos al trabajo, porque ahí radica uno de los problemas centrales para mí de la sociedad argentina hoy. Lo llevo al terreno político, porque ya lo tocamos. Está claro lo que me acaba de decir usted, no está definido todavía que usted vaya a ser candidato a senador. No obstante, usted está propiciando fuertemente ciertas alianzas, por lo menos de un peronismo que usted no le llama disidente, que es lo que usted le llama movimiento de democratización del peronismo, si no me equivoco. Sí, es una renovación democrática. Justicialista. Exactamente. Bueno, en ese intento de unión, en ese intento de acercamiento, confluyen distintas vertientes del peronismo, que sí se le puede llamar disidente en relación a lo que es el gobierno en la actualidad. Y usted ha tenido fuertes críticas de algunos sectores por su acercamiento a Moyano.
Gabriela Michetti ha dicho ayer si no me equivoco, miércoles, que bueno, que el acuerdo con Labaña está medio lejos. Yo no le digo a nadie con quién se tiene que juntar y no admito que nadie me diga con quién yo me tengo que juntar. Que esto quede claro. Y mucho menos si son gente que no pertenecen al movimiento justicialista. Así que cada cual en Pero su pueden caso, llegar a pertenecer. que no se metan donde no deben. Pero pueden llegar a pertenecer. No lo sé, eso se lo tendrá que preguntar a ellos, no a mí. Bueno, de manera tal que el panorama es suyo personal, de hace 7 años que no ejerce ningún cargo público, no es funcionario, pero sin embargo ha seguido trabajando en política. Porque hay otras formas de hacer política que simplemente las candidaturas, ¿no? O los puestos públicos. Es decir, hay una forma de hacer política tratando de influir en el análisis de los temas, en la manera de pensar. Eso a veces combina, como le decía antes, con una candidatura y a veces no necesariamente en ese sentido, pero sí ayudar a fijar el rumbo, a tener una visión de país, a saber para dónde queremos ir, más allá del cortísimo plazo o de una lucha electoral. Pero usted me dijo, doctor Labaña, y discúlpeme que insista, que el reaseguro de la República era la movilización de la gente, espontánea, organizada o no, y tengo para mí que esos movimientos necesitan liderazgo. Sí, efectivamente, en algún punto, pero a ver, ¿por qué liderazgo tiene que ser necesariamente candidatura? Porque estamos en la Argentina, doctor. Bueno, tratemos de cambiar algunos de los comportamientos. Mire, ¿por qué le digo que no sé respecto a las candidaturas? Porque yo advierto en mucha gente de la que está ubicada en la oposición una sola obsesión, es qué es lo que van a hacer o candidato a qué van a hacer en el 2015. Y el problema es ahora. Es decir, no hay un 2015 democrático probablemente si no hay un 2013 en el cual la sociedad canaliza precisamente su desagrado con alguna de las políticas del gobierno, designando un conjunto de legisladores que permitan que por lo menos una de las cámaras no quede en manos del Poder Ejecutivo. Porque si no, el conjunto del poder está. Con una de las dos cámaras en manos de quienes no son hoy gobierno, más una parte de la justicia que tiene todavía el coraje de a veces contradecir al gobierno, lo que uno hace es poner límites. Frente a un gobierno que dijo vamos por todos, uno tiene que contestar hasta aquí llegaron, ¿no? Y el hasta aquí llegaron se tiene que manifestar precisamente en esa Cámara. No todos piensan esto, lamentablemente, por lo menos desde mi punto de vista, veo demasiada gente preocupada por el 2015 cuando lo que tienen delante es lo fundamental. Entonces, si hay un acuerdo que tenga que ver con esta movida en el 2013, bueno, a lo mejor se justifican las candidaturas. Ahora, si simplemente va a ser meterse en una candidatura para ver cómo sigue en el 2015 las cosas, no me interesa. ¿Usted es optimista, doctor Labaña? Sobre Argentina soy tremendamente optimista porque la potencialidad que tiene el país es fenomenal. Y se lo dice alguien, si usted quiere, al cual le tocó estar en un puesto muy complicado en la peor crisis después de 100 años. La crisis del 2001, del derrumbe de la convertibilidad, fue la peor desde 1890. Y todos en el exterior y la enorme mayoría de los factores de poder en el interior decían que Argentina no se iba a poder recuperar y que iba a tener por delante por lo menos 10 años para salir de la crisis. Y salimos con un enorme esfuerzo de la sociedad. Cuando digo salimos no me refiero al gobierno. El gobierno puede fijar la dirección, puede balizar el camino, pero si la sociedad no lo entiende, es inútil.
La sociedad hizo un enorme esfuerzo, tiene una enorme capacidad y el país en menos de un año estaba de pie, para asombro de todos los que opinaban al revés. Son los mismos que hoy le dicen a Grecia o a España que van a tardar 10 años. Y lamentablemente esos países, por seguir las políticas del Fondo Monetario y demás que nosotros rechazamos, Grecia ya va por el 5º año, ya va por el 5º, y España está entrando en el 4º. Entonces, sí, efectivamente, si a crisis graves se responde simplemente tomando las recetas del Fondo Monetario y demás, generalmente se pierde una década entera. Nosotros no perdimos una década entera. Ahora, después de haber hecho ese enorme esfuerzo, a partir del año 2007 el gobierno entró en una demagogia populista, se fue gastando lo que la sociedad en su conjunto había ahorrado. Hoy se le terminaron los ahorros, hoy está con manotones de ahogado, hoy está simplemente imprimiendo billetes. Y la impresión de billetes genera inflación. Argentina ya es un caso donde se la empieza a estudiar por cómo salió de la crisis del 2001, esto ya está bastante estudiado, y ahora es un caso de no saber administrar la bonanza, de no saber administrar lo que se había ahorrado cuando se salió de la crisis, más lo que vino después por efecto externo, que fue la soja. Cuando nosotros terminamos en el Ministerio de Economía, la soja valía $218 la tonelada. A partir de enero del 2007 subió a estos niveles en los cuales está ahora, entre 550 y $600 la tonelada. Por supuesto, como los productores responden a ese incentivo de precios, además hay para el total de granos 20 millones de toneladas más. Entonces, una enorme bonanza que tenía que ver con factores internos que había construido la sociedad y los gobiernos con su política, más un efecto externo tremendamente positivo. Esa bonanza ha sido desperdiciada. Usted conoció en vivo y en directo a algunos personajes de la historia contemporánea, más que contemporánea, actual de la Argentina, Néstor Kirchner, la presidenta actual, y algunos de los personajes que lamentablemente aparecieron en escena en los últimos tiempos de la mano de una palabra que es muy grave para la República, que es la corrupción. ¿Qué le genera a usted todo esto, este descubrimiento de hechos tan graves, tan duros? Mire, a lo mejor descubrimientos de detalle, pero yo le recuerdo que siendo todavía ministro, porque es muy fácil decir cosas cuando se está en la oposición, sobre todo hay algunos o algunas en este caso que han construido su carrera política simplemente sobre la base de la denuncia, a veces con razón, muchas veces sin razón. Se refiere a Elisa Carrió. Pero siendo ministro, en la fiesta mayor de la industria de la construcción, que se hace una vez al año, donde habla el presidente, donde habla el ministro, donde hablan varios ministros, yo hablé de lo que ahora es conocido como el capitalismo de amigos. Yo usé ese término. Yo usé el término, eso fue en octubre del año 2005, dije, señores, cuidados con la cartelización, con el acuerdo entre empresas que suben artificialmente los precios de la obra pública, y hablé de capitalismo de amigos. Así que el descubrimiento será de detalles ahora, pero la verdad es que ya se insinuaba en aquel momento en algunos sectores un intento de coalición con el gobierno que en definitiva iba a implicar un costo para el resto de todos nosotros, para el resto de la sociedad. Y bueno, y eso sobre todo a partir del año 2007, eso fue lo que fue ocurriendo. Doctor Roberto Labaña, le agradezco una vez más su presencia aquí en esta producción especial de Banca 17 y en especial quedo muy agradecido con usted por su generosidad. Gracias a ustedes. Evadir ingresos brutos es menos equipamiento en las aulas, menos ayuda social en los barrios, menos agua potable y cloacas. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000.